Ya, vamos a partir entonces. Estoy con el archivo de la que hice clase 2, OP lógicos y búsqueda. Y en esta agregué la actividad anterior y esto que había quedado pendiente. Y no sé si lo pudieron hacer, pero si no, voy igual a explicar las primeras tres porque aquí se ocupa la función sí, que no la había explicado antes. ¿Ya? Entonces, en la función sí, partiendo con esto, es una función muy útil en Excel que permite realizar una prueba lógica, hacer una comparación de valores, un cálculo y verificar si se cumple una condición y devolver un valor si es que lo que se está evaluando es verdadero, o devolver un valor si en el caso de que sea falso. Entonces, en el primer caso, me están pidiendo evaluar la altura de Juan, que yo voy a tomar entonces la celda B2 que corresponde a ese valor, y si esto mide más que 180, en este caso es sin comillas cuando el número, las comillas van en el criterio de las funciones .sí o .sí.conjunto, y me dice que si se cumple, tengo que entregar la altura de Pablo, y si no se cumple, tengo que entregar la de Javier. ¿Ya? Entonces aquí estoy usando la función sí, y veo que como la altura de Pablo, no, la altura de Juan es menor a 100, no, disculpen, la altura de Pablo es mayor que 180, tengo que devolver la altura de Pablo, que son los 167. En el segundo ejemplo, tengo que evaluar el color de pelo de Juan. Entonces, sí, el color de pelo de Juan es castaño. Aquí va con comillas porque es un texto. Tengo que devolver castaño, y si no, otros. Otro me parece. ¿Ya? Y acá el tercer ejemplo me dice que si Juan pesa más que Pablo, entonces sí, Juan pesa más que Pablo, devolver el color de ojos de Juan. Y si no, a ver, espera, se me cortó el texto. Y si no, los de Pablo. Si no se cumple, Pablo. Entonces esto cuando uno como que va redactando el problema y al momento de escribir la función, con los argumentos y todo, ayuda bastante para tener un entendimiento un poco más acabado de lo que hace la función o cuándo ocuparla en otra situación. ¿Ya? Eso es un consejo súper útil. Pasamos ahora a la pestaña de operadores lógicos. Acá todos tienen el archivo, ¿cierto? ¿A alguien que le falte, no le llegó? Sí. Ya, bueno. Cualquier cosa me dicen, no, yo no tengo problema en enviarlo de nuevo. Esto es para hacer un breve repaso de cómo funcionan los operadores lógicos, ¿ya? Que son por sí solos una herramienta bien buena, pero un poco incompleta, pero que cuando se juntan con la función sí, ahí se permite hacer muchas más cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una tabla con los valores, y ya sabemos deberíamos saber también por todo lo que se ha visto en temas de álgebra y todo, que la función i me va a entregar un verdadero solo cuando todas las condiciones evaluadas sean verdaderos. Y la función o me va a entregar un verdadero cuando al menos una sea verdadero. En caso de que ambas sean falsas, va a ser falso en las dos funciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí se ve una aplicación de la función i por sí sola. Si se fijan, solo está ingresada aquí la función i. Y lo que se está haciendo acá es se procede a evaluar que, que las notas sean mayores a 12,5. Este es un caso donde se tiene que evaluar que los que tengan un promedio igual o superior a 12,5 no llevan nivelación, y en el caso contrario sí llevan nivelación. Entonces ahí se empieza a utilizar las funciones lógicas para evaluar varias condiciones, varios valores. Entonces, por ejemplo, el primer valor, en el caso de Gonzalo, se le evalúan las tres notas de forma independiente y se comparan con el valor 12,5, mayor o igual 12,5. Y la función va a devolver un verdadero en caso que las tres sean verdaderos.
Y en este caso la función O va a devolver verdadero cuando al menos 1 sea verdadero. ¿Ya? Pero como vemos acá, las funciones lógicas, la salida que tienen, es la única salida, el único valor de salida es verdadero o falso. Entonces cuando uno quiere darle un poco más quiere darle un poquito más de contexto al resultado que se está dando, es donde entra la anidación de la función sí con los operadores lógicos. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo ver que básicamente tengo la misma evaluación que está arriba de la función i, pero ahora esa es la prueba lógica. Entonces yo, recordando, si aprieto F9, procedo a evaluar esa prueba lógica, que me va a decir que este valor va a ser verdadero. Entonces esto me permite ingresar al valor verdadero de la función sí, y ahí se genera como ya una salida que es un poco más cercana a un usuario potencial y no solo verdadero o falso. Y entonces de esta forma es como se utilizan principalmente los operadores lógicos, que se utilizan como parte de la prueba lógica, y la función sí va a servir para contextualizar un poco más el resultado que se pueda obtener con esto, dependiendo obviamente si corresponde a la función i, si corresponde a la función o, eso ya va a depender de la naturaleza del problema. Siguiendo con esto, acá tenemos un ejemplo donde tengo una información de venta con 8 vendedores, un monto de venta y unas condiciones que están escritas un poquito más abajo. Entonces, en el primer caso me dicen que todos los vendedores van a recibir un 15% de sus ventas siempre y cuando estas sean mayores a 500.000. Los demás, un 5%. Entonces, en este caso, voy a escribir con la función sí, voy a realizar la evaluación. Si esto es mayor a 500.000, sin incluir, voy a entregar un 15%. En este caso, Excel reconoce el símbolo del porcentaje, no lo reconoce como un valor numérico. Así que hay que evitar de usar comillas cuando se esté trabajando con porcentajes, porque eso va a limitar después el poder hacer cálculos con ese resultado, porque va a ser un texto. Entonces, en el primer caso vemos que está bien porque es sin incluir el valor. Entonces, como no lo supera, le corresponde un 5%. Luego tengo una columna que me lo pide en pesos, que esto también hay que tener harto ojo con esto en los problemas, porque esto influye bastante en lo que ustedes están entregando. O sea, puede estar todo bien calculado, pero si pusieron porcentaje en la columna donde estoy pidiendo pesos, eso tiene un pequeño descuento, que me duele descontarlo, pero hay que hacerlo, ¿ya? Así que tengan harto ojo con eso. Después, hay una condición acá que tiene relación con las impuntualidades, y dice, todos los vendedores que tengan 2 o más impuntualidades son no cumplidores, los demás son cumplidores. Entonces, ahora voy a hacer una evaluación con sí. Tengo que evaluar la impuntualidad si este valor es mayor o igual que 2. Voy a decir que son no cumplidores, no cumplidor. Y caso contrario, cumplidor. Entonces, con esta formulación, estoy evaluando cuántas impuntualidades va a tener cada vendedor. Y si son mayores o iguales que 2, voy a decir que es un no cumplidor. Y en el caso de que no se cumpla, o sea que sea 1 o 0, va a ser un cumplidor. ¿Ya? Con eso estamos bien. De repente una pequeña evaluación express de lo que estoy considerando en la función. Y acá viene la información de la columna final, que va a ser, se va a descontar un 3% de las comisiones a los vendedores que vendan menos de 400.000 o que sean no cumplidores. A los demás se les va a dar un 1%, se les dará un bono de un 1% sobre su comisión. Entonces, en este caso, tengo que hacer una evaluación con el operador, primero el sí y después el o, que me va a servir para evaluar las dos cosas que me comentan acá,
que va a hacer que el monto de venta sea menor a 400.000. Ese es el primer valor lógico que va a hacer el O, punto y coma. Y lo segundo va a ser que esto sea no cumplidor. ¿Ya? Ahí tengo los dos valores lógicos que va a evaluar el O. Y en el caso de que por lo menos uno sea verdadero, me va a devolver un verdadero, que me va a entregar la condición, el valor de acá. Me dice que va a tener, en el caso de que eso sea verdadero, significa que yo voy a descontar un 3% de las comisiones. Entonces la comisión final va a ser este valor menos un 3%. Y como me lo dicen que es en pesos, lo puedo multiplicar por el monto de la venta. Eso va a ser en el caso de que se cumpla alguna de estas condiciones. Voy a tener que hacer ese descuento. Y en el caso contrario, voy a tener que sumar un 1% sobre su comisión. Entonces esta va a ser la comisión más un 1%. Y esto lo multiplico por el monto para poder tener la comisión final en pesos. ¿Ya? Denme un segundito aquí. Voy a bajar esto para que se pueda ver bien la función. Ya, entonces repasemos de nuevo. Tenemos un caso en donde tengo que evaluar dos condiciones. Y si al menos una se cumple, voy a tener que entrar a descontar un porcentaje de la comisión. En el caso de que no se cumpla ninguna, voy a tener que sumar una. Entonces la función O me permite realizar esa evaluación de las dos condiciones, tanto del monto de venta como si es cumplidor o no cumplidor. Y después paso al valor verdadero, que en este caso tengo que ver que un valor verdadero significa que entro al descuento, no al bono extra. Y el otro caso corresponde aquí, y ahí ya puedo tener el valor calculado en pesos, y procedo a iterar hacia abajo para ver que todo esté bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Con este ejercicio, con el ejercicio anterior, con la función sí, con los operadores lógicos, ¿por qué va uno adentro? ¿Por qué va uno primero que el otro? ¿Por qué no al revés? ¿Algo así? No, profe. Son libres de preguntar cualquier cosa que no les quede claro, chiquillos. Bueno, si no quieren preguntar ahora, pueden hacer, o si les acomoda también me pueden mandar un correo más adelante si es que lo quieren ver con más detenimiento, cualquier cosa yo les dejo la oportunidad extendida. Ya, entonces pasemos ahora a comentar un poco sobre las funciones de búsqueda y referencia. Y esta es como una de las más fuertes que tiene también Excel, el buscar B, o en algunas versiones antiguas, consulta B, que es una función súper útil, pero que tiene algunas limitaciones, como vamos a ver ahora. Y entonces la función buscar B lo que hace es, voy a asumir ese valor ya como un valor que me están dando, y buscar B. Hay varias alternativas. Buscar B, por ejemplo, que es como el principal que vamos a ver en el curso. Buscar H es casi lo mismo, solamente que funciona con la otra orientación. Yo voy a buscar, primero necesito ingresar un valor buscado, que en este caso va a ser junio, en una matriz. Y esto es súper importante. Esta es como la gran condición que va a tener el buscar B, que el valor buscado debe encontrarse en la primera columna de la matriz. ¿Ya? Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, junio, que quiero buscar, y selecciono todo este cuadro como matriz, no me va a funcionar. Entonces, buscar B me va a buscar en la primera columna el valor que estoy buscando, el valor que le acabo de dar en el argumento anterior. ¿Ya? Después de seleccionar una matriz, me dice, entrégame un indicador de columnas. Entonces, lo que va a hacer esto, el poder de esta función, por decirlo de alguna forma, es que va a encontrar un valor acá, y después me dice, encontrar el valor. Ahora dame un indicador de columnas para decir qué valor te entrego yo de vuelta. Entonces, si yo le digo el indicador de columnas 3, va a empezar a buscar el valor, lo pique aquí va a pillar junio, dice, ahora dame el indicador de columnas. Le di 3, 1, 2, 3, y me va a dar el valor que está a la altura
en la columna que yo le acabo de dar del valor buscado. En este caso sería el 10.814. Pero para eso es tremendamente fundamental el último argumento de esta función, que a mucha gente que entiende un poco cómo funciona buscar B, no le toma el peso a este último argumento, a veces no lo pone. ¿Ya? De hecho, yo tengo un caso que me gustaría verlo, ojalá la próxima semana. La próxima semana tienen descanso. Pero más adelante, para mostrarle la repercusión que puede tener en una empresa, el hecho de no poner el último argumento. Pero es brutal, o sea, es muy importante tener esto, primero de entender qué es lo que hace, y después saber que tiene uno que entregarlo sí o sí. Porque hay veces en que uno no pone aquí el argumento y la función igual entrega valores. Pero como ya les comenté en la primera clase, no porque hayan valores significa que está bueno. Uno tiene que entender que está usando la función en su totalidad, o sea, con todo el conocimiento de sus condiciones, y el hecho de no poner este argumento significa que uno no lo está haciendo. Entonces, en primera instancia, vamos a colocar el argumento falso, que es una coincidencia exacta. Eso quiere decir que me va a buscar exactamente el mismo valor. Y un poquito más adelante vamos a ver un ejemplo de cuándo se ocuparía el otro argumento, que es el verdadero. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la función buscar B, lo que hace va a ser, funciona con un valor dado que tiene que buscar. Ese valor lo va a buscar en la primera columna de la matriz que ustedes seleccionen, y de la primera columna va a recibir un indicador de columnas y va a contar hacia la derecha para decir qué valor tiene que entregar. Como ustedes podrán intuir, si yo aquí pongo un 2, me va a devolver el segundo valor, dada ya la posición de junio. En este caso sería alto. Y esas son las dos limitaciones que están implícitamente en lo que acabo de decir, que es primero, que busca el valor en la primera columna de la matriz, y segundo, que entrega una búsqueda hacia la derecha. Eso quiere decir que, por ejemplo, no se aplica mucho en este ejemplo, pero si yo tuviese el valor que estoy buscando, entonces el valor buscado ahora va a ser 10.814, con buscar B yo no podría obtener Jun, por ejemplo, sin importar la matriz que seleccione. No puedo obtener valor hacia la izquierda con buscar B. Esa es la otra limitación que tiene esta función. Y ahora vamos a ver la función coincidir, ya que la función coincidir es un poco más simple en lo que tanto la función coincidir como índice son como la mitad de la función buscar B. De hecho, al combinarla se genera un funcionamiento bien parecido al de arriba. Y la función, por ejemplo, junio, acá, ignoren estos errores, no se preocupen, comentaré también. Voy a copiar esto. Y entonces, coincidir, el valor buscado aquí, o sea, esta función coincidir la vamos a usar para efectos del curso solo con columnas. Y aquí dice matriz buscada, esa matriz va a ser una columna o una matriz de 1 por algo, por decirlo así. Entonces, en este caso voy a buscar junio en una matriz que va a ser esta columna, ¿ya? Y el tipo de coincidencia, aquí tengo 3, menor que, coincidencia exacta mayor que. Va a usar coincidencia exacta, al igual que en el caso de arriba. Entonces lo que hace coincidir es devolverme la posición en la que se encuentra este valor, dada la matriz que le estoy dando. Solo la posición. Entonces aquí el valor de salida es un número en coincidir, y en este caso es el 6, porque junio está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que me devuelve coincidir. ¿Ya? Y la función índice es un tanto parecida, pero es como una parte complementaria, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, en índice también vamos a hacer lo mismo que en coincidir, ¿ya? Aquí la matriz va a ser una columna, y supongamos yo tengo esto acá, voy a seleccionar esta matriz, y el segundo argumento va a ser un 6. ¿Qué quiere decir esto? Que dada una matriz, en este caso una columna que yo le estoy dando, el segundo argumento me va a determinar la posición que yo quiero, de la cual yo quiero obtener el valor. En este caso yo le estoy diciendo, de la matriz de 5 a 16, dame el valor 6, que está en la posición 6. ¿Ya? Y eso corresponde a 10.814, que es el valor aquí de junio. Entonces, por sí solo, la función índice entrega un valor de salida, no un número. Aquí, o sea, coincide obviamente que es un número, pero esto es una posición y esto es un valor de celda.
Entonces, si yo cambio, por ejemplo, aquí a C, C y C, va a cambiar el valor. Esto siempre me va a devolver el contenido de la celda, y conseguir siempre me va a devolver la posición en la que se encuentra el nombre. Entonces, las dos funciones, cuando se ocupan al mismo tiempo, y entendiendo que la función coincidir es un valor y la función índice es el valor de la celda, la función índice debería ir primero. Por ejemplo, índice. Voy a poner esto mejor. Ya que hemos trabajado harto con junio, voy a seleccionar esta fila. Ya, entonces supongamos yo tengo ese valor y yo voy a hacer un índice, y de aquí voy a querer obtener el valor de la primera columna. Ya cuando uno empieza a combinar las funciones, la columna de índice, o sea, el argumento que va a recibir índice, va a ser la columna de donde yo quiero obtener el valor. Y el segundo argumento de índice va a ser coincidir, que va a ser aquí el valor buscado, va a ser este, en la matriz en la columna que se encuentra este valor, con una coincidencia exacta. Y cierro el otro paréntesis. Entonces, si se van fijando aquí lo que estoy entregando, es decir, índice, devuélveme un valor de esta columna, y ese valor va a ser la posición en la que se encuentre el valor que estoy buscando acá, en la determinada columna. Entonces, cuando yo le doy clic a Enter, estoy obteniendo el valor de junio con este valor de entrada. ¿Ya? Con esto ustedes lo pueden extrapolar a cualquier tipo de problema, y el hecho de utilizar las dos funciones al mismo tiempo me hace un buscar B, por decirlo así, mucho más poderoso que el mismo buscar B, como un buscar B 2.0, porque me permite desplazarme, o sea, buscar hacia la izquierda, hacia la derecha, de forma independiente, siempre funcionando con por lo menos dos columnas, como lo pueden ver aquí. Entonces yo puedo sacarle valor a una matriz sin importar dónde esté el valor que yo esté buscando, y sin importar dónde esté la columna donde yo quiero obtener ese valor. Esto también es súper potente para ustedes como herramienta, porque no quedan dependientes del orden de la matriz, que es como la restricción que tiene buscar B. Da lo mismo como tengan su base de datos, su tabla, su Excel, su como sea, con índice y considera al mismo tiempo, pueden buscar valores donde sea que se encuentren. Y por lo mismo, como esta función es tan importante, esta anidación de estas dos funciones va a entrar en la primera prueba. Se los comento desde ahora ya. Tienen que estar... La búsqueda de referencia es como algo básico que tiene que tener cualquier persona que maneje Excel, a un nivel un poquito más serio, por decirlo así, y sobre todo cualquier industrial, así que es como necesario evaluarlo, ¿ya? Así que si alguien necesita que le explique de nuevo, le gustaría otra explicación un poco distinta o con otros valores acá, por favor me lo comenta, porque como les comento, esto ya va a entrar en la prueba, y al principio puede costar un poco ver cómo funcionan estas dos cosas, las dos fórmulas al mismo tiempo, así que les sugiero pregunten si es que no entienden. Profe, ¿la puede explicar de nuevo? Es que me distrajo un poquito, por favor. Ya. Si no hay preguntas, voy a pasar a explicar este ejemplo. ¿Ya? Y para esto voy a hacer un pequeño alto con lo que estaba explicando de la búsqueda y la referencia de información, para explicarles un pequeño truquito, si es que no lo conocen. Si es que lo conocen, genial, porque es súper bueno. Y vamos a hacer una validación de datos a la celda A3. ¿Ya? Validar la celda A3 con la información de código. Y para esto vamos a ir a la pestaña Datos, arriba, y seleccionar acá el icono que tiene un ticket, y abajo tiene un círculo como de bloqueo, por decirlo así. Y se llama validación de datos. Entonces, al hacer clic en validación de datos, que se encuentra en la pestaña Datos, ahí arriba, me aparece este pequeño cuadro que me permite verificar los criterios de validación que va a tener una celda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las celdas por defecto, uno les puede ingresar cualquier valor. O sea, ustedes pueden escribir cualquier cosa en una celda, símbolo, espacio, texto, número, lo que sea, no hay ningún problema. Pero ya cuando uno empieza como a condicionar un poco las planillas que está trabajando,
hay celdas en las que necesita que, por ejemplo, para efectos de no alterar como la integridad de la información, por ejemplo, a mí me gustaría, si esta fuera una base grande, que aquí, sin importar lo que digite la gente, no puede hacer algo que no sea una fecha. Solo fechas quiero recibir aquí. Y eso se hace con validación de datos. Lo mismo acá, solo números, etc. Entonces, validación de datos, voy a ir aquí en donde dice permitir cualquier valor. Ahí yo lo puedo restringir. En este caso estoy en la celda 3. Puedo restringir que en la celda no se pueden ingresar cosas que no sean fecha, que no sean hora, que no sea decimal, número entero, etc. Y en este caso voy a decir lista. Entonces la lista va a tener un origen en todos los códigos que están aquí. Estos de aquí. Aceptar. Y al aceptar me aparece este cuadrito, esta flechita hacia abajo, que me dice, me muestra todo lo que yo estoy validando. ¿Ya? Esto quiere decir que esta celda no puede recibir otro valor que no sea el que está en la validación de datos. Entonces, esta es una pequeña herramienta que va a servir para restringir los valores, para poder ir automatizando, entre comillas, algunas cosas, porque esto es lo que nosotros vimos en el ejemplo de la clase 1, donde les mostré un pequeño cuadro de mando que había, donde uno podía cambiar el manager y la semana. Ya está hecho con validación de datos, así se hace. Si alguien no lo entendió o se perdió, lo puedo hacer de nuevo, para que no tengan que ver el video después más tarde, pero me tienes que decir ahora, si no voy a seguir avanzando. Entonces la celda 3 va a quedar validada con todos estos valores, con todos estos códigos. Yo puedo ir seleccionando cualquiera. Y ahora vamos a pasar a usar el buscar B para buscar el nombre, dirección, sueldo e ingreso de este código. ¿Okay? Entonces, voy a ir a buscar B. El valor buscado va a estar en la celda 3, siempre. La matriz va a ser esta de acá. Coincide el tamaño de la matriz con que en la primera columna tengo el valor buscado. Hay que tener ojo con eso. El indicador de columnas va a ser 2, porque aquí aquí va a encontrar el valor. De aquí empieza a contar 1, 2. Y el último argumento que va a ser falso. Ok, tengo el nombre. Y puedo copiar lo mismo, puedo pegarlo acá, y puedo ir cambiando el indicador de columnas, que ahora va a ser 3, para tener la dirección. Pues ahora va a ser, para el sueldo, va a ser 6. Y para el ingreso, la fecha de ingreso, va a ser 9. ¿Ya? Aquí me entrega un número, no hay problema, esto es por un tema de formato. Porque el Excel transforma el número en las fechas cuando tiene como otro formato. En general, él es una equivalencia, es lo mismo. Entonces ahora, como esto está con validación de datos, yo puedo seleccionar otro código y los nombres se van a buscar automáticamente. Uno tiene que hacer nada más que eso. Entonces aquí se empieza a ver un poco la utilidad de empezar a combinar herramientas que están aprendiendo ustedes para poder hacer las cosas más simples. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Queda un poquito menos de 9 minutos de clase. Así que voy a tratar de recorrer todo y después hacer algunas preguntas por si es que les parece. Bueno, pasemos entonces al último ejemplo. Y en este ejemplo se voy a explicar cómo funciona cuando el último argumento de buscar B es verdadero. Yo tengo una duda, disculpa. La coincidencia aproximada. Disculpa, yo Entonces, tengo una duda del anterior. Acá tengo una tabla de sueldos. ¿Ya? Acá tengo información con un par de nombres, con la información del sueldo. Dime. A ver. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ustedes se pueden desmutear, ¿o no? Yo, Ahí sí. Ah, está muteado
Mi auricular. ¿Y ahora sí? ¿Me Ya, sí, escuchas? sí. Ahí sí te Ya, escucho. mira, yo tengo una consulta. En el ejercicio anterior, en la Acá. parte de ingresos, sí, no sé qué estoy haciendo mal, pero coloqué el 9, que es la Ujú. donde debería estar el ingreso, pero resulta que me arroja no la fecha, me arroja como la sumatoria de los números, no sé. Te entrega un número, ¿cierto? Sí, Así. un número. Ya, eso es por aquí Eso, en el inicio, ¿ya? donde dice general, signo peso, porcentaje y todo. Acá tú ¿Ya? tienes que poner el fecha corta o fecha. Y ahí te traduce ese número en la ¿Ya? fecha. Ah, ok, ya vale. Fecha corta. Y ahí sí, Ahí ya. sí. Muchas gracias. Vale. Eso es como otro ejemplo de validación de que si ustedes ven que tienen todo bueno, que la columna está buena y todo, de ahí ya se pasa, también sirve como comprobar de forma así muy rápida. La idea es que las comprobaciones sean como muy puntuales. El tema de los formatos de las celdas, que a veces también genera harto conflicto y es un detalle, muy pequeño detalle, pero que tienes que tener siempre en cuenta. ¿Ya? Oye, disculpen, no había notado que tenía silenciado el parlante. Estaba bien emocionado y explicando. Ya, entonces voy a pasar a explicar el último ejemplo. Y ya, esta tabla entonces me muestra la tabla de sueldos anuales, ya que tengo un sueldo base mensual. O sea, que cuando quiera entrar a buscar este valor aquí, tengo que hacer que hablen en el mismo idioma, o sea, tengo que pasarlo a un sueldo anual. Entonces, voy a buscar B, el valor buscado va a ser este valor por 12, en esta matriz, de aquí abajo. El indicador de columna va a ser 3 porque yo necesito el impuesto. Y en este caso va a ser coincidencia aproximada, o sea, verdadero. ¿Ya? Y ahora, como tengo que iterar la función de buscar B hacia abajo, la matriz tiene que ir fijada. Esto es, pero clave, muy clave, tener en cuenta cuando uno está usando buscar B. Si se fijan, en el ejemplo 1, yo uso buscar B solo en la misma altura, no tengo que iterar hacia abajo nada. ¿Ya? Pero si iterara la función, empiezan los errores. Eso es porque el rango no está fijado. ¿Ya? Generalmente los rangos, fuera del típico ejemplo de que la comisión fija o el valor fijo, como vimos en la primera clase, que haya que fijar solo un valor, lo otro que generalmente se tiene que bloquear, o sea, que se tiene que fijar, son los rangos. Eso pasa bastante, que la gente olvida fijar los rangos. De repente, como les comento, se obtienen valores, pero están malos, así que eso sirve también harto para considerar. Bueno, les muestro entonces que les puedo mostrar qué es lo que pasa cuando no se fija. No, creo que no, ya lo han visto mucho. Entonces, ahora que que estoy entregando los valores, les voy a explicar o sea, cómo funciona esto. Entonces, la función lo que hace, por ejemplo, en el caso de yo creo que un poco más ilustrativo, voy a evaluar este valor con F9, que corresponde a 15 millones. ¿Ya? Y el valor aquí, el resultado de todo esto era 10%. ¿Ya? Entonces, 15 millones. Lo que hace buscar B cuando la coincidencia aquí dice verdadero o aproximado es tomar la matriz que ustedes están entregando, la primera columna, no olvidar nunca que buscar B solo funciona con la primera columna de la matriz, y empieza a evaluar el valor buscado, que en este caso es 15 millones, lo busca, lo busca, lo busca, lo busca. Cuando se pasa, dice aquí, me pasé, porque yo estoy buscando 15 millones, estoy en 18, me pasé, entonces me devuelvo 1. Y aquí estoy parado para entrar a pedir el indicador de columnas. Entonces, como yo le estoy diciendo el indicador de columnas 3, me está devolviendo el 10%. Pero, como podrán ver por esta explicación, para que esto sea verdadero, esto tiene que estar ordenado. Tiene que estar ordenado con rangos. ¿Ya? Entonces, esa es como la condición que tiene, poder dejar ocupar, ocupar el último argumento como verdadero. Pero si ustedes ya tienen esa consideración, de que tiene que estar ordenado cuando van a ocupar verdadero,
y que cuando corresponda falso, como en este caso, tiene que ir siempre falso, no hay ningún problema. Ya lo importante es que ustedes entiendan por completo la herramienta que se les está entregando. Ya véanlo así, o sea, para ustedes todos los cursos, todo lo que van a cursar a lo largo de su carrera son herramientas. Y los mejores ingenieros son los que dominan por completo sus herramientas. Pues así que no puede ser como, no sé, no sé cuándo va a ir el último argumento, así que mejor no lo pongo, no lo entiendo, así que igual funciona. No sirve eso. Tienen que entender por completo para poder desarrollar las mejores soluciones cuando les toque aportar de lo suyo. ¿Ya? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda cómo funciona esto? ¿Cómo funcionó? ¿No lo entendió? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia con verdadero o falso? Pregunten nomás. Ahora sí lo estoy escuchando. No, profe, está claro. ¿Está Sí, claro? por el momento todo bien. Súper. Y entonces, vamos a ver un poquito más adelante, un poco más de utilidad con esto, porque el buscar B con el argumento verdadero sirve para clasificar cosas. Por ejemplo, en este caso tengo un valor de entrada que va a intentar identificarse en un rango y voy a poder asignarle un valor. Aquí pueden ver muchas más columnas. Entonces también esto, por ejemplo, sirve si uno quiere clasificar edades. Yo puedo tener, no solo aquí o sea, puedo tener una base que tenga que ver con edades, o puedo armarme un extracto de una base donde yo voy a tener edades y como la información de edades es muy variable, o sea, puedo tener edades, si es que están evaluando algún problema, o sea, de los 20 años a los 60, y para poder abordar eso mejor, se hace una clasificación acá, y se usa buscar B con valor verdadero. Eso es como otra de las utilidades que tiene esto. ¿Ya? Bueno, chiquillos, me queda muy poquito, espero les haya quedado claro. Les voy a subir el video en un ratito, y la próxima semana me parece que tienen descanso, así que no estaríamos viendo la Eso quería consultar, ¿dónde está el video? ¿En la plataforma de virtual o a No, un link o algo? yo los subo a YouTube y se los mando por correo. Así Ah, ya, que ahí se los voy a responder en el mismo correo donde les envié el link de hoy. Ahí voy a ya. tratar de poner el link para que lo puedan revisar. Y ahí encontramos el video de la clase anterior